Buenas tardes, es un gusto, un privilegio poder saludarles. Les damos la más cordial bienvenida aquí a la familia de Dios, a la iglesia, edificados en Cristo. Y pues seguimos aquí todavía usando las plataformas que Dios nos permite estar usando para que la palabra de Dios corra. Gracias a estos medios está llegando la palabra a lugares que no nos habíamos nosotros imaginado. Y bueno, pues vamos a poner este momento en las manos de Dios. Vamos a ir dejando toda nuestra ansiedad, vamos a centrarnos en la presencia de un Dios santo y a pedirle que nos ayude porque nos hemos reunido aquí buscándolo a Él para que Él nos enseñe acerca de su palabra y podamos, al entenderla, ponerla por obra, para que así como dice su palabra, andemos como es digno de Él, agradándole en todo. Pues yo les invito para que, pues, oremos para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre omnipotente, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Aún cuando estamos pasando tiempos difíciles, tiempos de adversidad, pero Señor, tú estás con nosotros y nos ayudas en cualquier cosa que estemos pasando. Y tú, no hay nada difícil para ti. En este momento, Señor, también te queremos pedir por los que están en situaciones difíciles, Señor, que están internados en urgencias, que nos han pedido oración y también por los que se están recuperando en casa, porque así como dice tu palabra, ¿habrá algo difícil para ti? Dios Todopoderoso, clamamos por tu misericordia y también para los oyentes si están teniendo algún dolor, alguna dolencia, alguna opresión, Señor, para que estamos ahorita en delante de tu presencia y no hay espíritu inmundo que pueda permanecer. Te suplicamos que tú, Señor, muevas tu mano poderosa en el nombre de Jesús y toques a todo el que está necesitado, Señor. Si no te conocen, para que se vuelvan a ti te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado y sean salvos. Y te ruego por los hermanos que están también oyéndonos, para que sean sanados y les ayudes en toda necesidad. Si están pasando alguna necesidad financiera, Señor, para que tú, en tu enorme misericordia y bondad, les bendigas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios de toda la tierra, abres tu mano y satisfaces las necesidades de todo ser viviente en el nombre de Jesús. Así ya, Señor, ahora nos disponemos a escuchar tu preciosa palabra. Estamos aquí a los pies de Jesús, como María de Betania, que escogió la mejor parte. Hemos dejado todo para venir y escuchar hoy tu palabra, Señor. Estamos sedientos de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, y que a tu palabra le acompañen toda clase de signos, señales y prodigios, Señor, portentosos, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas a través de Jesucristo, nuestro gran sumo y sacerdote e intercesor, y nos respondes con cosas mucho más grandes de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A tu nombre, Señor, damos gloria, honra y alabanza por siempre. Alabado seas, bendecido seas, glorificado seas. Amén, amén, amén. Pues gracias a Dios por este día. Y vamos a iniciar. ¿Cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios? La vamos a escudriñar hoy.
sacamos la palabra de Dios, la preciosa palabra de Dios, que es vida para nuestros huesos, es sanidad para nuestro cuerpo y para nuestra alma, y es la que nos alimenta, porque escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, hoy el tema es importantísimo para nosotros los hijos de Dios, es un punto doctrinal y es la santificación. Y también oró el Señor Jesús por este punto, para que fuéramos santificados. Y vamos a iniciar ahorita, en este momento, para pedirle al Señor que nos ayude. Entonces, 25. Y el tema es santifícalos en la verdad. Esto fue la oración que levantó el Señor Jesús poco antes de ser entregado. Y vamos a nada más a tomar algunos versículos, no nos da tiempo de verla toda, y lo que es referente al tema que el Señor puso en mi corazón, que es santifícalos en la verdad. Esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Por favor, si lo abrimos, vamos al Evangelio de Juan. Las que tengan o los que tengan, por favor, en papel, es muy importante si lo tienen en papel. Vamos a leerlo, aunque también lo estamos proyectando en pantalla. Si alguna persona tiene ahorita su micrófono prendido, si por favor lo apaga para que no haya interferencias. Y ya después lo podremos poner, por favor. Es que se oye un ruido como una interferencia. Muchas gracias. Y vamos a ver aquí. Juan, ¿ya lo tienen todos? Juan, son muy amables. Gracias por ayudarnos en esto. Juan 17. Y nos vamos a ir al versículo 17 precisamente. Ya lo tenemos todos, Juan 17, 17, y comenzamos. Aquí dice, Jesucristo, el gran intercesor, ora por sus discípulos. Se sigue oyendo la interferencia. Por favor, alguien todavía tiene prendido su micrófono y se oye interferencia. Si los revisan, por favor. Jesucristo, el gran intercesor, ora por sus discípulos. Muchas gracias. Ahí vamos a empezar. Juan 17, 17. Está orando el Señor Jesús. En esta oración sacerdotal, primero oró por sí mismo, también por sus discípulos y también por nosotros, que vendríamos después de sus discípulos, que también somos discípulos de Él. Aquí dice en Juan 17, 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí estamos nosotros. Y ahora por los discípulos, pero ya aquí en el 20 ya estamos incluidos nosotros. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y dice en Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gracias le damos a nuestro Dios por la preciosa palabra y que sea de bendición para nuestros corazones. Gracias, Padre, por esta preciosa palabra. Aquí, ¿qué es santificar? Porque aquí dice santifícalos en la verdad. Santifícalos en la verdad. Pues vamos a ver esto.
La palabra santificar, ¿qué significa? Significa separar, dejar aparte. Esto significa santificar, es separar, dejar aparte. Cuando creímos en Jesús, como nuestro Señor y Salvador, nacimos de nuevo. Cuando pusimos nuestra confianza en nuestro precioso Señor y Salvador, y en ese momento fuimos separados permanentemente para Dios de una vez y para siempre. Qué cosa tan maravillosa es esto. Sobrepasa nuestro entendimiento, pero una vez que tú y yo le pedimos al Señor Jesús creyendo que Él era el Hijo de Dios, Él es, creemos que Él es el Hijo de Dios que vino para salvarnos y le pedimos perdón por nuestros pecados, que limpiara nuestro corazón y que Él sea nuestro Señor, que nos rendimos ante su gobierno, ante su señorío y nuestro Salvador personal. En ese momento fuimos permanentemente separados, dejados aparte del mundo, del pecado, ahora nos apartaron para nuestro Dios. Recuerden aquí la palabra santificar quiere decir separar, dejar aparte. Y esto es una vez y para siempre, así como fue el sacrificio de Jesús, que Él lo hizo una vez y para siempre. Nosotros, al creer en Él, ese sacrificio en la cruz, como dice ahí, nacimos de nuevo y somos separados permanentemente para Dios de una vez y para siempre. Y vamos a reflexionar ahí, también vamos a ir ahorita en este momento a la carta primera de Pedro, por favor. A la carta primera de Pedro. Dice, ya la tienen todas, la carta primera de Pedro. Vamos a ir aquí en estos versículos, vamos a estudiar tres cosas importantes de lo que es la santificación. Aquí en primera de Pedro, sí nos estamos en la carta primera de Pedro, ya todos lo tienen y vamos a comenzar aquí. Después de Hebreos, nos seguimos. Santiago, y ya viene Pedro, ya hasta aquí vamos en Pedro, primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 13, 14, 15 y 16. Nos vamos a apoyar en esta porción de las Sagradas Escrituras para entender un poco más acerca de lo que es la santificación. En primera de Pedro, versículo 13 dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento por la acción. Perdón, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como dice, ser santos en toda nuestra manera de vivir. No quiere decir unas áreas y otras no. Aquí dice, sed santos, que estemos apartados para Dios en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Entonces, aquí como ven, continuamos aquí. El apóstol Pedro, esta carta que escribió el apóstol Pedro, la escribió para los cristianos que estaban llevando una vida
equilibrada, poniendo su esperanza completa. No. Aquí me salté. Aquí el apóstol, no. Oye. El apóstol Pedro escribió esta carta para las personas que estaban sufriendo diversas pruebas. Ahí lo podemos ver, ahí tienen ustedes abierta la primera carta de Pedro, del 1, en el versículo 6, dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones. Entonces el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta para las personas que estaban sufriendo persecución. Había una persecución tremenda en este tiempo que Pedro, el apóstol Pedro, escribió la carta, inspirado por el Espíritu Santo, para que ellos perseveraran en la manera de vivir que le agradaba a Dios, que no fueran a dejar su fe en el Señor Jesucristo. Ellos estaban sufriendo persecución a causa de la fe que tenían en Cristo. Muchos habían tenido que dejar salir, llevando casi nada más lo que tenían a la mano, si es que lo podían llevar, y estaban sufriendo una persecución tremenda. Entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta para animarlos a que perseveraran en la fe en el Señor Jesucristo. Así es que hoy también hay muchas personas que están sufriendo, que están necesitadas de la palabra de Dios y quieren escuchar de Dios en estos momentos difíciles, y más si están ahorita en cómo están muchas personas entrando a los hospitales en urgencias. Ellos están necesitados de escuchar esta palabra y sabiendo ahí que lo más preciado que tiene el hombre es la vida. Nada nos vamos a llevar. Entonces, ¿qué tan importante es como Iglesia de Jesucristo que sigamos orando para que los perdidos escuchen el Evangelio de Dios y se conozcan al único Dios verdadero, como también dijo el Señor Jesucristo en esta oración sacerdotal en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y muchos sí quieren escuchar esta palabra. Aquí, como vemos, mucha gente quiere escuchar el mensaje de la salvación y la esperanza de la vida eterna en Cristo. Muchas personas apenas ahora están empezando a reflexionar acerca de lo que habrá después de la vida. No se lo imaginan. Hay muchos que dicen, no, pues no sé, pero tampoco buscan de Dios. Y al igual que en aquel entonces, hay muchos hermanos que estaban en la fe, muchos que han apostatado, se han ido del Evangelio, y otros pues sí permanecen, pero se han ido enfriando. El deseo de mi corazón, y a través de esta hora de estudiar la palabra, es para que nuevamente el Espíritu Santo encienda la llama de su espíritu y nos volvamos de todo nuestro corazón a Dios. Como leíamos ahí, todas las áreas de nuestra vida estén rendidas a Jesucristo. Y aquí, por esto dice aquí que muchas personas sí quieren oír acerca de la salvación y la esperanza de la vida eterna, pero hay una cosa: no quieren comprometerse. No quieren comprometerse con el Señor, ni lo que son ellos, ni lo que tienen, para nada. O sea, sí queremos a Dios, queremos la salvación, pero que Dios no se meta en nuestro reinado, que no se meta en nuestro egoísmo, que no se meta en nuestro yo, que no se meta en mi reinado de mi casa. Y no, esto no puede ser así. Esto vendría siendo como lo que el Señor dijo en la parábola del sembrador. Los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Si vienen y dicen, gracias Señor, porque hoy tengo ya la salvación. Pero al poco tiempo, como dice aquí, no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución a causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen.
Y muchos están pensando que Jesús va a tardar y dicen, bueno, un momentito, un pie en el mundo y otro pie acá, y bueno, yo aquí deseo vivir ahorita a mi manera, no es necesario que me case, o puedo seguir aquí haciendo algunas cosas pues, que yo sé que no le agradan a Dios, pero sigo en ellas, quizás viendo algún programa de televisión, quizás pornografía, quizás manipulando, quizás haciendo cosas que no le agradan a Dios, no leyendo la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver lo importante que es no dejarnos enfriar. En todo momento estar leyendo la palabra de Dios. No hay pretexto. Es que no la entiendo. Síguela leyendo. Y sigamos perseverando, tomando tiempo de la lectura. Y también con nuestra familia. No dejemos de leer la preciosa palabra de Dios. Por eso muchos se han enfriado y hay momentos en nuestras vidas que somos tentados a dejar de orar, a dejar de leer la palabra, pero los necesitados somos nosotros. Y el Señor nos toca la campana y nos dice, ven, porque yo te he llamado. Tú has sido apartado desde antes de la fundación del mundo, porque eres mío, a través de la sangre de Cristo te he comprado y te anhelo. Y deseo que regreses a mí, así como en la parábola del hijo pródigo, que en algún momento todos nos habíamos empezado a enfriar, pero si hoy es la voz del Espíritu que te dice, ven, regresa, deja todo pecado, toda esa vida que no te hace bien y regresa a mí. Eso es el deseo de mi corazón al estar preparando esto, la oración por la iglesia, por las ovejas que también el Señor ha puesto a mi cuidado, para que todos seamos, todos necesitamos ser avivados del Espíritu Santo y cada día más. No estoy juzgando, condenando y criticando, sino lo que deseo. El deseo de mi corazón es que nos volvamos a Dios con todo nuestro ser, que todas las áreas de nuestra vida las rindamos a Cristo para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Es que continuamos aquí, como estábamos basados en Primera de Pedro 1:13, dice, aquí lo voy a volver a leer. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento por la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza, aquí lo puse en negrillas, completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Aquí, como cristianos, debemos llevar una vida equilibrada, poniendo nuestra esperanza completamente en la gracia y en la salvación del Señor Jesucristo. No en lo que tengo, no en mi cuenta del banco, no en lo que estoy ganando. Completamente mi vida entregada y rendida a Jesucristo. Dice, por lo que el apóstol Pedro enfatiza. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios. ¿Qué significa ser sobrio? Ahí en el diccionario Vine está. Es del griego nefo, que es libres de productos embriagantes. Cuidar nuestro cuerpo. Libre de productos embriagantes, no necesitamos la bebida para tener gozo. Aquí dice, sed sobrios en espíritu, libres de productos embriagantes, voy a mencionarlos, droga, alcohol, de ningún tipo. Y dice otra definición aquí en el griego, sofrón, es ser sobrios de mente y comportamiento, significando una vida sobria, prudente, controlada. Si tenemos problemas en cuanto a veces nos airamos, nos enojamos, el Espíritu Santo está en nosotros. Y como dice ahí el apóstol Pablo en Romanos 8, viviendo en la vida del Espíritu, pues hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo que mora en nosotros, llevando una vida sobria,
prudente y controlada, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Tenemos que ser valientes, y dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Así es que poder llevar una vida controlada. Aquí eso es ser sobrios. Y dice, ser santos requiere un corazón disciplinado. Sí, necesitamos disciplina para el estudio de la palabra, para la oración, para dedicarle tiempo, estar en la presencia de Dios. Claro que sí. Y también, claro, yo sé que tenemos que trabajar, limpiar la casa. Claro, todo eso está. No debemos de dejar las labores de las casas o de atender a los hijos, al esposo o esposa, según sea. Tampoco eso quiere decir, no, es que ahora tengo que leer la palabra y dejar a los hijos, al marido. No, empecemos por servir, porque aquí también está el amor primeramente a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y el que quiera ser el mayor, empiece por ser el que sirva. Y entonces así nos vamos llevando aquí, siendo disciplinados, eso, tener un corazón disciplinado. También aquí en el versículo 14, el apóstol Pedro nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. No volver atrás, no volver atrás. Nada de la música del mundo, nada de la vida anterior que llevaba que no le agradaba a Dios. Aquí dice en Primera de Pedro 2:11, vamos a también en la carta Primera de Pedro 2:11 dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y ahí en Primera de Pedro 4:2 dice, aquí ya sabemos cuáles son las pasiones carnales. Ahí también las habla el apóstol Pablo en Gálatas 5:17 o 18, que dice ahí, en Gálatas, no podemos verlos, no quiten el dedo, pongan un separador ahí en Pedro, porque vamos a seguir, cuáles son las pasiones humanas, las podemos leer por si tuvieran alguna duda, primera, en Gálatas, en el libro de Gálatas, después de Corintios viene Gálatas, luego pasando segunda de Corintios, Gálatas 5, ya llegamos a Gálatas todos en el 5:17, 18, por ahí están, dice aquí, las obras de la carne. Y también habla del fruto del espíritu, pero estamos dice aquí, abstengáis de las pasiones carnales que antes andábamos en ellas. Y dice que combaten contra el alma. ¿Cuáles son? Aquí están. Pero dice el apóstol Pablo aquí, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las pasiones carnales son evidentes, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, la idolatría es algo terrible, no podemos andar adorando ahí a los demonios, solamente adorando a Dios, a ningún pastor. O sea, idolatría es poner en lugar de Dios cualquier otra cosa, sea imagen, sea una persona, sea hijo, esposo, pastor, apóstol, lo que pongas. No podemos estar en idolatría. Y atrás de las imágenes también hay demonios. Así es que no estemos, o que el hueso de la suerte, nada de eso. Nosotros ya estamos fuera de todo eso. Si antes lo hacíamos, pedimos perdón, y seguimos adelante. La idolatría, la hechicería, que es un modo de idolatría, hechicería, enemistades, pleitos,
primero yo, después yo y siempre yo, y que me pongan a mí en primer lugar y después ustedes, pleitos, celos, explosiones de ira. Explosiones que te enojas y ¡pum! Azotas ahí todo, o avientas patadas, golpes, cachetadas, nada, explosiones de ira. Haced pues morir las obras de la carne por el espíritu, y si estás enojado, esperar a que se te calme el enojo, y entonces hablar con la persona tranquilamente. Si hay que hablar con el esposo, el hijo, la persona que trabaja contigo, no en el momento de la explosión de la ira, para que no hiramos a las personas. Y aquí dice contiendas, divisiones, sectarismos, envidias. ¿Pero por qué le va a ir a ella bien y a mí no? Nada de eso. Bueno, yo creo que aquí no hay muchos que les esté dando esto, pero esto es para todos. Aquí dice envidias, homicidios. El aborto es un homicidio. Borracheras, como lo acabamos de ver acá, dejar todo eso, borracheras, orgías, pornografía, todo eso, y cosas semejantes a ellas, acerca de los cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es que dejemos todas esas pasiones humanas. Aquí dice, para vivir lo que nos queda en la carne, no para las pasiones humanas, no. Ya estamos con Cristo, hemos sido juntamente crucificados y ya no vive yo, más vive Cristo en mí. Y que lo que vivamos aquí sea para la voluntad de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Por eso escribió Pedro esta carta, para alentarnos en la fe. Porque el tiempo ya pasado, creo que aquí como lo que dice Pedro es verdad, ya tuvimos suficiente, ya vivimos suficiente en aquello cuando éramos ignorantes de las cosas de Dios. Ya tuvimos suficiente tiempo para andar en ellas, dice, para haber hecho lo que le agrada a los gentiles y también a nosotros en la carne, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. No, Dios es un Dios celoso y nos anhela. Y no nos va a compartir con nadie. Él es el que debe de estar en primer lugar en nuestro corazón. Así es que nuestro Dios es un Dios santo. ¿Y porque Él es santo? Nosotros vamos a ser santos. La santidad es un atributo de Dios, pero la santidad de Dios es diferente a la nuestra, porque Dios nunca peca, Dios no peca y está apartado del mal. Esta de santidad, y nosotros estamos apartados para Dios, y ahorita vamos a seguir viendo la importancia de la santidad. Vamos al número 3, aquí está, sed santos, ya me pasé, aquí, sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor Jesucristo, y tenemos que reflejar a nuestro Padre. Y nuestro Padre es santo. Debemos estar apartados de las cosas del mundo para Él. Y aquí dice en Primera de Pedro 1:15, seguimos ahí donde les decía que pusiéramos el separador, ya podemos regresar. Ahí en Primera de Pedro 1:15 dice, sino que así como aquel que os llamó a ser santos, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, obedeciendo a Dios en todo. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto es comprender que nuestro Dios es santo y lo que nos aparta de Él es el pecado. Por eso muchas veces antes de venir a Cristo no comprendíamos esto. Pero Dios es santo, santo, santo. Y nada corrupto puede entrar en su presencia. Seríamos fulminados
por eso para entrar el sumo sacerdote en su presencia tenía que ofrecer el sacrificio antes por sus pecados y los pecados del pueblo, porque ahí dice en la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y por eso Cristo, que es el Cordero de Dios, es el que nos limpia de todo pecado y que tú y yo podemos ya entrar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios a través de esta preciosa sangre del Cordero de Dios. Así es que vamos a ver la palabra santo, santidad y santificación se traduce con una sola palabra en griego, agios. Esto es en griego, la palabra en griego es agios y en hebreo es kadosh. Por eso a veces las alabanzas que oímos de santo, santo, a veces oímos que dice, bueno, las que he oído yo con Paul Wilbur, es kadosh, que es santo, kadosh, es santo. Y significa estar separados, ser apartados y diferentes. Si vamos contra la corriente, porque el mundo viene así con una maldad tremenda y nosotros somos diferentes, porque hemos sido apartados para Dios. Así es que la palabra santo aparece más en el libro de Levíticos que en cualquier otro libro de la Biblia. Y Dios es perfectamente, si vemos aquí que es perfectamente santo, no hay sombra de variación ni maldad en él, es perfectamente santo. Ya se me fue. Es perfectamente santo. Y su cualidad moral es la separación del pecado o del mal. Dios no tiene sombra de variación para nada. Él no peca, Él no miente, no hay sombra de variación, Él no cambia y nunca cambiará. Dios es santo. Por eso tuvimos que necesitar un redentor, a Jesucristo. Israel era el pueblo de Dios y debía estar totalmente consagrado. Por eso el Señor les decía, miren, le dijo el Señor a su pueblo, Moisés le dijo, mira, a la tierra que van a entrar a poseer, ellos cometen abominaciones, pero a ustedes no les están permitidos hacer esas cosas, porque por esas cosas ellos están siendo arrojados de ahí y ustedes van a entrar a la tierra de Canaán. Entonces, no podemos otra vez volver al mundo. Tenemos que ser apartados para Dios. Y así, ahora en la iglesia, tú y yo, que somos la iglesia de Cristo, comprados por la sangre preciosa del Cordero, la santificación es la voluntad de Dios para todos los cristianos, para todos los redimidos por la sangre de Cristo, para todos los que hemos nacido de nuevo. La santificación es la voluntad de Dios para contigo y para conmigo. Y así es que en Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, puse es Primera de Tesalonicenses 4:3, esto quiere decir antes, hay versículos que vienen A, B y C según la extensión del versículo, entonces si es hasta el punto y coma o así es A, o pueden poner 1 Tesalonicenses 4:3b, pero ahorita es nada más el inciso A. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios quiere que tú y yo seamos santificados. Ahora, Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Es un solo Dios. Oye, Israel, tu Dios uno es. Y el Dios triuno es el que santifica al cristiano. Vamos a ver, Dios Padre nos santifica. En 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo, o sea que él es el autor de nuestra santificación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Dios triuno es el que nos santifica.
Aquí dice en 1 Tesalonicenses 5:23, vamos a ver a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí dice en 1 de Tesalonicenses, Dios Padre, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. El Señor quiere que seamos en cuerpo, alma y espíritu. Aquí dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos hablando de dos venidas ahorita. Una, la silenciosa, que es en el arrebatamiento, que así nos encuentra el Señor, irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos nos queremos ir en el arrebatamiento? Yo me quiero ir en el arrebatamiento antes de que venga la tribulación y la gran tribulación. Pero también va a haber la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda venida, y cuando ya termine la gran tribulación, donde todo ojo le verá. Entonces, que nos guardemos irreprensibles, y ninguna de las dos venidas está lejos, ninguna. Así es que primero va a ser una y luego será la otra. Dios Hijo, también Él es el que nos santifica. Cristo amó a la iglesia. Ahí si quieren, por favor, pueden ir a Efesios 5:25. Yo también, por cuestión de tiempo, nada más una parte del Efesios 5:25, dice, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Por ti, por mí se dio Jesucristo. Y dice en el versículo 26, dice, para santificarla. ¿Qué tema estamos viendo? La santificación, ser apartados, habiéndola purificado, aquí en la iglesia, por el lavamiento del agua con la palabra. Ahorita vamos a ver un poquito más de la palabra. Y estamos ahorita viendo quién nos santifica. Dios, Espíritu Santo, el que mora en tu corazón, el que mora en mi corazón. Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Hermanos amados por el Señor, ustedes son muy amados de Dios. Hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, nada más. Fíjense, desde antes de la fundación del mundo ya estábamos escogidos y apartados para Dios. Desde antes de la salvación, dice, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. Hemos sido apartados por el Espíritu y la fe en la verdad. Así es que, como ven, Dios, el Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es el que nos santifica. Qué hermoso y qué tremendo, ¿verdad? Pero también vamos a ver nuestra parte. Aquí, ¿cómo somos santificados? Primeramente por la palabra, como lo acabamos de ver allí. Primeramente por la palabra. ¿Qué fue lo que ahorita vimos en Juan 17:17? Que fue lo que el Señor Jesucristo pidió por sus discípulos y por ti y por mí, que fuéramos santificados en la verdad. Tu palabra es verdad. Los discípulos, los seguidores de Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los redimidos, debemos ser santificados, tú y yo. A ti te está hablando el Señor. Debemos ser separados del mal, porque hemos sido apartados para Dios en la verdad. Tu palabra es la verdad, de aquí, tu palabra es la verdad, en la verdad de la palabra, ya que hemos sido limpiados con la palabra de la verdad. El Señor Jesús lo dijo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15:3, dice, vosotros ya estáis limpio por la palabra que os he hablado. ¿Quién es? Tú y yo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice ahí en el Salmo. ¿Con qué guardará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Y nosotros ya hemos sido
limpios por la palabra que el Señor Jesús nos habla. Esta palabra preciosa es la que nos trae limpieza. Esta es. La palabra nos enseña, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, por esto es lo que, como les decía al principio, es tan importante no dejar de leer la palabra. Si la has dejado de leer, hoy es el día de pedir perdón, regresarnos, pues, empezar a leer la palabra, orar. La palabra nos enseña cómo vivir día a día. Así como comemos el bolillito, la tortilla diario, no podemos dejar a nuestra alma, a nuestro espíritu sin la preciosa palabra de Dios. Muchas veces el alma es la que está ya ahí en la dieta, en ayuno total. No, debemos de leer la palabra día a día para ser guiados por Él. Tu palabra es lámpara a mis pies. La necesitamos si no tropezamos y para agradar a Dios conformándonos a la imagen de Cristo. Nada más, imagínense qué tremendo. Tenemos que ir siendo formados a la imagen de Cristo. Así es que en Juan 17, 18 dice el Señor Jesús, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Así te envía a ti y a mí el Señor al mundo. Y así como el Padre envió a Jesucristo, Jesucristo envía a sus discípulos. ¿Verdad que aquí estamos muchos discípulos, seguidores de Cristo? Y en Juan 17, 19 dice, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. A ver otra vez, y por ellos yo me santifico. Aquí hay una acción salvadora a la muerte redentora del Señor Jesucristo, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Y cómo somos santificados? También somos santificados, ya vimos primero. ¿Cómo somos santificados? Nada más mencionaré ahorita unas 3 cosas. Por la palabra de Dios. Segundo, por la preciosa sangre, por la sangre, oh bella sangre de Jesús derramada por ti, por mí. Cuánto no tenemos que estar agradecidos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por su preciosa sangre que nosotros somos santificados. Aquí dice en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, igual que el Cordero era, así fue Jesucristo. El sufrimiento de Cristo resultó en la santificación de nosotros. Eso costó el precio de que tú y yo fuéramos apartados. Con cuánta santidad no tenemos que vivir. El sufrimiento de Cristo resultó en la santificación de nosotros para apartarnos para Dios al quitarnos los pecados. Como dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios refiriéndose a Jesucristo, el que quita. Nuestros pecados fueron quitados de nuestro corazón como si nunca hubiésemos pecado. Así es que fuimos separados por la preciosa sangre de Cristo, al quitarnos los pecados. Qué tremendo y maravilloso, y le damos gracias a Dios. Gracias por haber enviado a Jesús para salvarnos y para santificarnos, para que viviéramos apartados. No hay nada que se pueda comparar en vivir en una vida para Dios. No lo hay. Lo del mundo es fugaz. Si pones la confianza en una persona, va a morir. La debemos de poner en Dios.
en Dios. Porque digo, porque todos está escrito que una vez partamos de aquí. Entonces, cuando eso es lo que pasa, cuando ponen a una persona como ídolo, pues se muere esa persona y se les va, todo el mundo se les derrumba. Y queriendo vivir bajo los propios placeres, no puede ser. Eso no tiene comparación. Ahorita vamos a ver en la conclusión la tremenda bendición de ser santificados. También aquí en la santificación tenemos que ser, nosotros también tomamos parte. Tú y yo también tomamos parte. Aquí dice en 2 de Corintios, escribió el apóstol Pablo, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, como habíamos leído, incluye todo nuestro ser, perfeccionando la santidad. ¿Cómo? Pues esto siendo maduros, ya dejando de ser niños, creciendo en la palabra, ir a la madurez, siendo maduros, creciendo en Cristo. Ya no estemos como niños, todavía en los rudimentos, ¿verdad? Ya siendo maduros, creciendo en Cristo. Digo, claro, los recién convertidos pues van a ir teniendo que ir por todos estos pasos que tú también y yo hemos ido pasando. Y siendo maduros, y nosotros ayudar a los que van empezando, pero siendo maduros, creciendo en Cristo. Y dice, en el temor de Dios. Esto no quiere decir que le tengamos miedo a Dios, sino que lo honremos, lo veneremos. No lo adoremos en el temor de Dios, honrando y respetando a Dios. Como dice ahí, perdón. Voy a tomar un poquitito de agua. Gracias a Dios por el agua. Alabado sea Dios. Y dice aquí en 1 de Pedro 1:17. Y si invocas como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, en reverencia durante el tiempo de vuestra peregrinación, porque vamos a dar cuentas a Dios de todo. Aquí nada más estamos como peregrinos y extranjeros. Sí, como peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía es en el cielo. Somos ciudadanos, coherederos con Cristo. Así es que aquí estamos de pasadita. No echemos muchas raíces porque de aquí estamos de pasada, como peregrinos y extranjeros. Entonces, llegamos a la conclusión. Si alguien pues se distrajo o tuvo algún parpadeo por ahí, pues ya llegamos a la conclusión. Pero aquí vamos a ver un resumen muy pequeño. Dice, la santificación, vamos a poner atención en esto, la santificación comienza al nacer de nuevo en Cristo, desde el momento en que tú y yo le dijimos a Jesús, Señor Jesús, yo creo que tú eres mi único Salvador. Yo creo que tú viniste a morir por mí en el Calvario, en la cruz del Calvario para darme redención. Y como acabamos de ver, que su sangre preciosa nos limpie, nos lave, nos purifique de toda maldad. Si hemos cometido pecado durante la santificación, durante nuestro caminar, ahí como dice en 1 de Juan 1:7, que si hemos pecado, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo, y que confesemos nuestro pecado. Porque pecado confesado, pecado perdonado. Y sigamos en esta peregrinación. Y dice ahí, en 1 de Corintios 1:2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, también aquí, a la que está aquí en México, a la que estamos aquí, en Edificados en Cristo, dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados, toc, toc, tenemos un llamado a la santidad, toc, 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 toc,
Tenemos un llamado a la santidad, llamados a ser santos, como empezamos, ¿verdad? Esto es un llamado con todos los que en cualquier parte, en Rusia, África, China, Japón, Estados Unidos, que sea de la familia de Cristo, que sea de la iglesia de Cristo, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque con su sangre ha comprado a la iglesia, a la iglesia, a la novia, a la esposa, en el nombre de Jesús, la compra. Así es que la santificación, qué hermoso está esto. No solo para esta vida vivimos y solamente para esta vida esperáramos, como dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de lástima, ¿verdad? Pero no, para nosotros está lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido pensamiento de hombre. Esas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí, como dice, la santificación nos habla de una herencia eterna, eterna. Dice, para que aquí estamos en el libro de Hechos 26, 18, cuando Pablo está volviendo a hablar de su conversión, de las palabras que le dijo el Señor Jesucristo, veámoslas, y dice, para que abras, o sea, Jesús estaba enviando, como hemos visto en las clases de doctrina de corderitos, ¿verdad? Que tenemos que ser enviados por Cristo. Jesús estaba enviando al apóstol Pablo. Dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Así estábamos nosotros en la oscuridad, no veíamos nada. Andábamos dando tropiezo, pero qué hermoso es cuando llega la luz. Dice aquí, la luz de Jesucristo, porque Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. Aquí dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, porque ya hemos sido apartados, santificados, para que reciban por la fe en mí, en Jesucristo, está hablando de Jesús, para que por la fe en mí reciban ¿qué? El perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Gloria, gloria, gloria al Señor. Esta es la herencia. Dios es nuestra herencia, no solo para este mundo. Así es que ya no andemos abajo. ¿Cómo estás? Pues hay. ¿Cómo que hay? Cristo vive en ti y en mí. Lo tenemos que reflejar. Tenemos que reflejar esta herencia. Y Él nos está ayudando en todo, porque nos ama. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia, dice el Señor. Qué tremendo está todo esto. Pues démosle un fuertísimo ofrenda de aplausos, de gratitud a Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, que ahora tenemos herencia por medio de Jesucristo, por los que hemos sido santificados, por la palabra, por la sangre del Cordero de Dios, por ti, Dios Padre, y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias. Alabado sea su santo y bendito nombre. Pues vamos a orar. Así también, cuando leamos la palabra en casa, oremos con lo que hemos leído y que el Espíritu Santo nos ayude a ponerlo por obra. Pues vamos a orar. Aquí está. Vamos a orar con la preciosa palabra de Dios. Ahí, como dice en Colosenses 1:12. Pero primero vamos a hacer la invitación. No podemos dejar de invitar a los que nunca han recibido a Jesús. Para eso estamos aquí. Para hacer la invitación a aquellas personas que han oído por primera vez este mensaje y les ha tocado el Espíritu Santo y les llegaron las palabras de gracia del Evangelio y pues que quieran recibir a Jesús.
Vamos a orar todos por ellos juntos y después vamos a orar por esto, por lo que hemos aquí dado estudio a nuestro corazón de la palabra. Dios todopoderoso y eterno, acabamos de escuchar tu palabra. Hoy acabo de oír por primera vez que Jesús me ama y que dio su vida por mí para que yo pueda llevar una vida apartada para ti y gozar de la vida eterna. Señor Jesucristo, yo creo que eres el único Dios, el único Hijo de Dios, que viniste y diste tu vida para salvarme. Te suplico, Señor Jesús, que me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de toda mi maldad, de todo mi pecado. No hay pecado más grande que la sangre de Jesús no pueda borrar si tú te arrepientes. Y si hay hermanos que se habían enfriado, que se habían ido al mundo, que regresen poniendo su vida en orden conforme a la voluntad de Dios, poniendo su vida en orden. Vamos a poner la vida en orden. Señor Jesús, te suplicamos que nos perdones el habernos enfriado, el haber puesto un pie en el mundo. Pero hoy oímos la voz cálida, hermosa, amorosa de Jesús. Volviendo a ti, Jesús. Volviendo a ti, Jesús. Volviendo a ti. Y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Si hemos dejado de leer tu palabra, si hemos dejado de hacer lo que tú nos mandas, perdónanos. Perdónanos, queremos obedecerte, diezmar para tu obra, ofrendar para que siga la palabra de Dios corriendo, no dejando de participar en la obra de Dios, leyendo la palabra, haciendo toda buena obra, que sea una iglesia rica en buenas obras. Perdónanos lo que hayamos dejado de hacer. Perdónanos. Pero hoy nos volvemos a ti. Tú nos libras de la codicia y nos enseñas a vivir con la parte que nos permites vivir, porque somos nada más administradores de tu gracia y administradores, Señor, de lo que nos has dado. No nos pertenece nada. Nos arrepentimos hoy de haber desobedecido y hoy nos volvemos a ti de todo nuestro corazón y queremos hacer tu voluntad. Y como está escrito, Padre, aquí te damos gracias que nos has capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque tú, Dios, Dios eterno, nos has librado del dominio de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo Jesucristo. De las tinieblas a la luz admirable de Jesús, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Perdónanos todo esto, Señor. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. También si nos habíamos dejado de congregar o congregado a medias, pero gracias por estos medios que nos das y que nos permites ahorita seguirnos congregando para seguir escuchando tu palabra como una familia que hemos sido hechos hijos engendrados por ti y adoptados en tu familia. Gracias, Padre, por todo esto. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y te suplicamos en este momento, Señor, para que si han estado nuestras manos endebles, de las rodillas endebles y hemos tenido manos caídas, nos hemos sentido abatidos, sin fuerzas para seguir adelante, deprimidos, hoy
por medio de tu Espíritu Santo, ser llenos de tu Espíritu, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, que volvamos de todo nuestro corazón y busquemos con sinceridad tu presencia y nunca, jamás te demos la espalda, porque esta leve y pequeña tribulación momentánea hace un más excelente peso de tu gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Y Padre, todo esto te lo pedimos. Que venga tu Espíritu Santo. Llénanos, confórtanos conforme a tu palabra, vivifícanos. Hay un fluir poderoso del Espíritu Santo. Elevemos nuestras manos en rendición a nuestro Dios y pidámosle que fluya su Espíritu Santo. Hay un poder poderoso del Espíritu fluyendo. Déjate tocar, déjate abrazar. Él sabe lo que tú necesitas en esta mañana. Es gloriosa la gloria de Dios que está cayendo aquí, que está cayendo en tu casa. Es glorioso la presencia de Dios. Créelo. Llénate de su vida, llénate de la vida de Jesús, que es santo, 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 y ningún mal quiere para ti, ningún mal, ningún mal. Él solo quiere el bien para su pueblo. Tanto nos amó que dio a Jesús, su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, déjate tocar por el Señor. Y aquí que el Señor está tocando tus manos, está tocando tu cuerpo, está tocando, inundando tu ser, tu espíritu, tu alma, como nunca antes. Recibe la fresca unción del Espíritu. Ven Espíritu de Dios. Que fluyan los dones del Espíritu, que seamos bautizados en el Espíritu y que haya un fluir poderoso, renovando, avivando el fuego de Dios en nuestras vidas, derramando dones para la edificación del pueblo de Dios. Abre tu boca, pídele, gime, clama, sé lleno del Espíritu Santo. Llénanos, Señor, llénanos de tu Espíritu en el nombre de Jesús. No te distraigas, hay una unción poderosa. Ven Espíritu de Dios, llénanos, afírmanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias, Señor. Gloria, honra y alabanza. Hay un fluir, el fluir del Espíritu, derramando dones. Fluye Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye Espíritu de Dios, Espíritu Divino, Espíritu Santo, consolador, consuela al afligido, levanta al caído, sana al enfermo, te lo suplicamos Espíritu Santo. Llénanos de la vida de Jesús, de la vida, porque el Dios Jesús que tiene vida en sí mismo, Él puede dar vida a quien Él quiere. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos de la vida de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo Jesucristo. Gracias, Dios Hijo. Y gracias, Dios Espíritu Santo. Gracias, Padre Dios soberano, por todo lo que estás haciendo en este momento. Y al que está sentado en el trono y nadie lo puede quitar. Por los siglos de los siglos tú gobiernas con autoridad, desde la eternidad hasta la eternidad.
y al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, por tu gran amor, por tu obra. Gracias porque nos has apartado para vivir una vida en santidad para nuestro Dios. Te amamos, Jesucristo. Te amamos, Padre. Te amamos, Espíritu de Dios. Gracias por morar en nosotros. Gracias, Dios eterno, por morar en nuestros corazones e infundir el gozo, la alegría de la salvación. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Alabado seas, bendecido seas, glorificado seas por siempre en nuestras vidas también, Señor. Glorifícate, Señor, glorifícate en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues hemos concluido. Yo le ruego al Dios Todopoderoso que en el nombre de Jesús, a Jehová de los ejércitos, les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia, alce sobre ustedes su rostro y ponga la bendita paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. A su nombre, gloria. Al nombre de Jesús, gloria, honra y alabanza a Dios nuestro Padre y a Jesucristo, el Cordero de Dios. Gracias, gracias. Gracias, Padre, pues te damos muchas gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por esta obra maravillosa. Y hermanos, no dejen de conectarse. Los lunes tenemos intercesión. Levantemos nuestras oraciones a las 7 de la noche. El miércoles, curso de doctrina. Es la de Corderitos. Como vemos, tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Dios, siendo maduros, creciendo en el conocimiento de Dios. Y nuevamente el domingo, la predicación. En el nombre de Jesús, pidiéndole a Dios que pronto nos podamos reunir en un lugar que Él provea para podernos reunir todos y juntos exaltemos el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Que tengan un maravilloso domingo en Cristo, que lo gocen con su familia. El tiempo que nos queda es corto, estamos viviendo tiempos malos y peligrosos. Hoy tenemos la oportunidad de convivir, pues que sea en paz. No peleemos, procuremos la paz con todos de ser posible. Que Dios les bendiga, Dios les ama y yo les mando un fuertísimo abrazo fraternal en Cristo. También les amo. Que Dios les bendiga. Buenas tardes a todos. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios, gracias.